Buenas tardes a la maestra Lluvia Pineda Rosado y a todos los que nos observan. Es un gusto presentar mi producto integrador para la materia didáctica del español. Mi nombre es Alexis Zárate Cabrera, soy del grupo segundo C y sin más que añadir, comencemos. Bien, la unidad 1, 2 y 3. Tomaré los puntos más importantes, a mi parecer, y los cuales me ayudaron a desenvolverme durante todo el curso. Partiendo de la unidad 1. En la unidad 1 fue punto clave para poder aprender los términos de lenguaje, habla y lengua. Esto me ayudó para poder desarrollar las actividades de la unidad 2 y la unidad 3. ¿Por qué? Tocamos el tema del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse. El habla. El habla es el acto individual por el cual la persona utiliza ciertos signos en la lengua. Y la lengua. La lengua es el sistema de comunicación hablado o escrito datado de conversaciones. Bien, se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con mis actividades de la unidad 2 y la unidad 3? Bueno, déjenme decirles que esto fue muy importante para el desarrollo del diagnóstico, que se basa en la unidad 2. Bien, el diagnóstico. El propósito general del diagnóstico es evaluar las habilidades lingüísticas en los alumnos de telesecundaria. Esto fue en nuestras jornadas de ayudantía y observación en la comunidad de Huehuetla. Para ser más específicos, Dimas López en la telesecundaria José Ignacio López Rayón. ¿Cómo se realizó? Partimos de una lectura para poder evaluar cuántas palabras por minuto podían leer los alumnos. De ahí hicimos que los alumnos realizaran un texto con cosas llamativas para ellos. Esto para poder facilitar la expresión y la evaluación. ¿Por qué? Al momento de ser algo llamativo para ellos, algo que les agrade, como lugares a los cuales quieren ir, cosas que hicieron en sus vacaciones, que quieren ser de grandes, esto puede ayudar a que su expresión pueda ser más favorable para ellos. Pero esto no fue como esperábamos. ¿Por qué? Al momento de desarrollar esta actividad se les pidió que habláramos sobre eso, sobre los textos que escribieron. Y al momento de discutir acerca de ellos, me logré percatar que los conectores que usaban entre palabras no eran los adecuados o los dejaban muy de lado. Más que al momento de hablar combinaban el español con su lengua materna. Bien, viendo esto, desarrollamos la última actividad, que fue una lectura de El chimpancé. El chimpancé. Bajo esta lectura desarrollamos preguntas para poder ver su comprensión lectora. Bien. Partiendo de esto, logramos notar varias problemáticas. Problemáticas que, después de analizarlas, logramos desarrollar el plan de acción de la unidad 3. El plan de acción va de la mano con la unidad 2 y la unidad 1. ¿Por qué? Porque al momento de realizar el plan de acción tomamos de las problemáticas ubicadas en la unidad 2 y del diagnóstico una en específico. Esto para poder tratarla más a fondo. ¿Por qué? Sabemos que su lengua materna no tiene que ser una barrera de aprendizaje. No se les puede decir, no puedes hablar tu lengua más, tienes que hablar el español. No.
tenemos que desarrollar actividades y estrategias las cuales nos puedan apoyar y fomentar el uso de su lengua y no apartarla. Bien, en el plan de acción tomamos como problemática principal la falta de uso de conectores al momento de expresarse oralmente. Bien, de aquí partimos con un autor llamado Montolio, el cual define los conectores como elementos lingüísticos especializados en vincular frases, enunciados o párrafos, señalando de manera explícita el sentido que tienen estas palabras. Bien, viendo que a los alumnos les llegaba a fallar este punto, logramos desarrollar estrategias didácticas para poder fomentar esas actividades y que se puedan desenvolver más y tengan esa habilidad al comunicarse. Bien, la primera dinámica propuesta se llama el texto confuso. Esta se basa en narrar un texto que es: fui al mercado, compré fruta, regresé a casa, cociné una ensalada, llegaron mis amigos, comimos juntos. Bien. Se realizan las preguntas detonantes. ¿Este texto les parece claro? ¿Qué le falta para entender mejor cómo se conectan las ideas? Y de ahí, terminando esta actividad, se da la explicación. Se presenta la definición de Montolio y se analiza cómo los conectores cambian o califican el sentido del texto. El texto narrado correctamente es: fui al mercado, luego compré frutas, después regresé a casa y cociné una ensalada. Finalmente, llegaron mis amigos y comimos juntos. Bien. El objetivo de esta actividad es que el alumno comprenda la importancia de los conectores para lograr textos coherentes. Nuestra estrategia número 2. Enseñanza significativa del vocabulario como base de la competencia escrita. La enseñanza del vocabulario ha sido una constante en la historia de la enseñanza de la lengua, según Paiva, 2004. En el método clásico se enfocaba en la etimología para explicar el significado y la ortografía. En el método de gramática y traducción, el vocabulario se representaba en listas palabras respectivas traducción, lo cual fomentaba la memorización mecánica. Bien, la actividad son palabras con historia y sentido. El objetivo de esta actividad es ampliar el vocabulario activo del estudiante mediante el uso contextualizado de palabras, promoviendo su uso funcional y consciente en la producción escrita. Se elige un grupo de palabras relacionadas con un tema relevante para el grupo, por ejemplo, emociones, comunidad, naturaleza. El docente presenta brevemente la etimología o historia de las palabras seleccionadas, haciendo énfasis en cómo su origen puede ayudar a entender su significado y uso. Los estudiantes escriben frases contextualizadas utilizando ese vocabulario, primero de forma guiada y luego libre. Finalmente se propone una redacción corta, por ejemplo, una anécdota, una carta o una opinión personal, en la que integren palabras nuevas, evaluando no solo la ortografía, sino el uso adecuado del término dentro del contexto. Bien, al final el docente realiza la siguiente pregunta para hacer una retroalimentación. ¿Para qué sirve el origen de una palabra? ¿En qué cambia usar una palabra correctamente dentro de un contexto real? Bien, este enfoque busca romper la memorización mecánica y en su lugar promueve una enseñanza significativa, funcional y vinculada con el uso comunicativo del lenguaje. Esto nos sirve en especial para no fomentar actividades, como dice, de memorización, las cuales uno suele estar acostumbrado. Memorizar, usar palabras fuera de contexto,
las cuales muchas veces sabemos que no se van a usar en la vida cotidiana o en momentos de contexto real. Bien, esto es importante para el alumno, ya que bajo estas actividades les es más fácil poder desarrollar y poder evaluar más en específico ciertos puntos a tratar. Bien, después de tocar la unidad 1, 2 y 3, nos logramos percatar que tienen una conexión. Logramos partir de la unidad 1, logramos entender qué es la lengua, el habla, el lenguaje. Logramos desarrollar la unidad 2 haciendo un diagnóstico que nos permite evaluar estos puntos. Y la unidad 3, que retroalimentada de la unidad 2 y la unidad 1, podemos tomar autores en específico y poder desarrollar el plan de acción, ya que sin la unidad 2 y la unidad 1 caminaríamos ciegamente hacia una actividad la cual no lograríamos comprender y mucho menos poder realizar. Bien, este ha sido mi megatríptico, el cual de una forma para mí que se me hizo realizarlo más llamativo es dejar huecos entre estas zonas. Tal vez tras la cámara no se logra observar, pero tiene puntos sobresalidos, aquí dobleces sobre estas partes por igual, y aquí puntos sobresalidos. Cabe aclarar, se me hizo algo llamativo e interesante para mí poder añadir evaluaciones, resultados de evaluaciones las cuales hice a los alumnos, como esta parte que fue el texto que pedí que escribieran sobre cosas que les interesaban a ellos, y las preguntas que están aquí en esta parte, las cuales fueron para evaluar la comprensión lectora del texto del chimpancé, al igual que la lectura del patito feo, la cual usamos para evaluar las palabras leídas por minuto. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por observarme y gracias.